Hola niños, ¿ahí me escuchan bien? Creo que sí. Oli, sí, yo sí te escucho bien. Sí, ok. Nada más denme un segundo. Bien. Ahorita vamos a... Déjenme... Llevo el dispositivo de acá. Ok. Eh, bueno chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con, más bien, a terminar el tema de ayer, que fue tuberculosis, ¿sale? Si no entraron, no se preocupen, pero algunos de ustedes ya vi que sí entraron el día de ayer. Entonces, nada más les pido que sean un poquito más participativos. Yo sé que da pena equivocarse y todo eso, pero pues aquí ni la cámara tiene prendida. Entonces, no se preocupen. Si se equivocan, para eso estamos aquí. Preocúpense cuando maten a una persona. Nada más denme un segundo. Y voy a empezar a compartirles la pantalla. ¿Sale? Va a ser un caso clínico. Vamos a tratar de responderlo rápido. Eso va a depender de ustedes para que podamos ir con la clase de tejidos superficiales, que ya vi que sus doctores realmente, bueno, por los que me contestaron en el grupo, no van tan rápido, entonces no me tengo que preocupar tanto en darles, por ejemplo, si nos sobra un poquito de tiempo, adelantar bacterias, creo que nos la podemos llevar bastante relajado. Eh, Ahí está. Entonces, en la pantalla de aquí de la computadora se ve muy clarita la letra, pero en el que tengo acá se ve más oscura, así que se los voy a leer. Ok, vamos a ver un caso clínico. Esto pues todavía no, obviamente todavía ustedes no ven pacientes, ¿no? Pero si algo he aprendido de todo lo que he visto de medicina es que todo se queda cuando te lo imaginas en la vida real, porque te das cuenta en dónde se aplica y no te lo estás aprendiendo por aprender. Tuberculosis, ayer les hablé de la prevalencia que tiene actualmente en México, todavía es medianamente prevalente, hay todavía algunos casos esporádicos. No se les olvide que estamos hablando de Mycobacterium tuberculosis, pero también existe Mycobacterium bovis. Mycobacterium bovis le pega más a pacientes que están inmunocomprometidos. En sí, Mycobacterium tuberculosis nos puede dar a nosotros, que somos inmunocompetentes, pero otras cepas más extrañas, las personas más propensas son aquellas que están inmunocomprometidas. Ajá, entonces sigue siendo una enfermedad prevalente. ¿Por qué? Porque tenemos a muchas personas con diabetes, con obesidad, con cáncer, y todo eso implica que el sistema inmune esté débil. Así que, pues sí es una enfermedad todavía importante, aunque tal vez esto sea muy de película, ya saben, de que, ay, de repente el personaje principal empezó a toser sangre. Entonces, aunque suene poco realista, sí todavía pasa. Ok. Tenemos a un paciente masculino de 62 años, acude a consulta por presentar astenia, adinamia, hemoptisis, pérdida de peso sin razón aparente a razón de 3 kilogramos en un mes. Sin razón aparente quiere decir que no cambió nada en su alimentación y no empezó a hacer ejercicio. APP son antecedentes personales patológicos. Tiene diagnóstico de VIH desde hace 2 meses con mal apego al tratamiento y su esquema de vacunación está incompleto. Entonces, ¿cuál es? Ay, se quitó, ya. ¿Cuál es la principal sospecha diagnóstica? Que ya les dije de qué trata el caso. ¿De qué enfermedad sospechamos? Despierten. Ya les dije, que ya, sí, si no pueden prender su micrófono, pues póngalo en el chat, por favor. Muy bien, entonces estamos sospechando de tuberculosis. ¿Por qué? Porque tenemos varios antecedentes de importancia y se los juro, esto siempre es clásico de DEPA, parece receta de cocina, pero siempre lo preguntan. Siempre va a ser un paciente que tenga inmunocompromiso, este paciente tiene VIH. Y otra cosa es que no todos los pacientes con VIH se van a enfermar de tuberculosis. Suelen ser pacientes que tienen el diagnóstico reciente porque pues no sabían que tenían la enfermedad, ¿no? Así que realmente apenas están iniciando con un tratamiento y puede que la carga viral del VIH siga muy alta, que bueno, ya hablaremos de eso, del virus, más adelante. Y por otra parte, este paciente tiene los dos factores de riesgo.
de reciente diagnóstico y mal apego al tratamiento. Les digo, no todos los pacientes con VIH se van a enfermar de tuberculosis, son aquellos que no siguen su tratamiento o que apenas los acaban de diagnosticar. Realmente la calidad de vida de los pacientes con VIH actualmente es muy buena, pero bueno, todavía existen estas enfermedades. ¿Y qué estudios de laboratorio le pedirían a este paciente y qué esperarían encontrar? Ahí me faltó de gabinete. Entonces, por ejemplo, si le piden una tinción, ¿qué tinción le pedirían? Si le piden una radiografía, ¿qué esperarían encontrar en esa radiografía? ¿Qué le pedirían a ese paciente para confirmar su sospecha diagnóstica? Póngalo en el chat, si no. Un cultivo, ajá, podría ser un cultivo. ¿Qué más le pedirían? Dime, Ángel. Bueno, perdón, no había leído, pero iba a decir que sí tosía con sangre. Espera, déjale, ay, pongo el puntero. Ajá. Sí, la hemoptisis, acuérdense que es tos con sangre. Déjenme, voy a oscurecer estas letras para que las vean mejor. Ahí está, se ve mejor. Entonces, sí, este pacientito sí tuvo hemoptisis, que es lo más característico, porque la pérdida de peso también podría ser de una neoplasia, o sea, de un cáncer. Entonces, ajá, sí está tosiendo sangre. ¿Y qué le pedirían a ese paciente? Ya están sospechando de tuberculosis, ya lo tienen en la mira, pero necesitan confirmarlo con un estudio que lo avale, básicamente para no ir a la cárcel. Entonces, ¿qué le pedirían a ese paciente? Los van a mandar a la cárcel. Dime, Ángel. ¿Podría ser un estudio de cantidad de neutrófilos y macrófagos en la sangre? Ajá, a ese estudio de laboratorio se le llama biometría hemática. Muy bien. ¿Y cómo los esperarías encontrar? Muy altos. Ajá, ok. Depende del estadio que esté la enfermedad, porque si tiene mal apego, los neutrófilos sí estarían altos, porque estamos hablando de un proceso infeccioso, que es la tuberculosis. También encontraríamos los macrófagos muy elevados. Recuerden que tuberculosis es sinónimo de macrófagos. ¿Se acuerdan de ese meme que les puse ayer? Mientras lo encuentro, ¿se acuerdan de ese meme de los macrófagos? Porque son acá. Ahí está. Entonces, recuerden que los primeros en fagocitar a Mycobacterium tuberculosis son los macrófagos. Entonces, efectivamente, en un estudio de laboratorio, dependiendo de la fase de la enfermedad, podrían estar o muy bajos o muy altos. Muy bajos si es que Mycobacterium ya los está destruyendo y muy altos si es que es el estado más agudo de la enfermedad, que es donde la respuesta inmune va a estar actuando, haciendo, moviendo de todo para controlarlo. Muy bien, el cultivo que mencionó por acá su compañera sería para confirmar la cepa. Recuerden que el cultivo específico para Mycobacterium tuberculosis es el Lowenstein-Jensen. No se les olvide que era el verdecito que estaba por acá. Y el Lowenstein-Jensen tarda muchísimo en crecer. Así que de ahí a que el cultivo ya creció, el paciente a lo mejor ya se les murió. Acá está el cultivo. Entonces, lo primero que tienen que hacer y que siempre les preguntan en un DEPA, en primera instancia, una baciloscopía, o sea, observar los bacilos con una tinción que es la de Zinn-Nielsen. Eso es lo primero que le tienen que hacer a un paciente del cual están sospechando que tiene tuberculosis, porque el Zinn-Nielsen es específico para micobacterias, ¿se acuerdan que son bacterias atípicas? Entonces, si ven los bacilos, ya es muy probable que sí tenga tuberculosis. ¿Qué cepa es? Todavía no lo sabemos, pero aquí ya podemos iniciar tratamiento porque ya hablamos de una micobacteria y ya tenemos una prueba de imagen que nos está avalando este pensamiento. Ahora, y así tienen que empezar a pensar, ¿ok? ¿Qué es lo más práctico? ¿Cuál es el estudio más rápido? Por ejemplo, también le pudieron haber pedido una radiografía para ver el compromiso pulmonar. Actualmente cualquier paciente con sintomatología respiratoria se le hace una radiografía. Y anterior a COVID,
pre-COVID. A cualquier paciente con una enfermedad respiratoria aguda también se le hacen radiografías porque puede tener EPOC, puede tener una neumonía, puede tener cáncer de pulmón. Entonces, esos estudios son vitales y de primera instancia. Ya después un cultivo o pruebas inmunológicas ya son más específicas para determinar la cepa, ¿sale? Entonces, porque esto les preguntan mucho en laboratorio. Me acuerdo que mi doctora de laboratorio nos hacía muchos exámenes de pregunta abierta y seguramente se los van a hacer, porque en laboratorio es pensar, bueno, ¿qué le voy a pedir a ese paciente? Ya que lo tengo ahí, con sospecha, pues sí, ¿cómo lo voy a confirmar? Y en laboratorio no siempre les explican para qué es cada estudio, ¿ok? Entonces quiero que lo vayan asimilando poco a poco. Un diagnóstico diferencial. Díganme fácil, una bacteria que dé neumonía, que ya hayamos visto. Diagnóstico diferenciales de eso. Sale a hacer una lista de diagnósticos que podrían ser probables. Díganme una bacteria que dé neumonía. Ya vimos la principal, ya lo pusieron por acá. Mycoplasma pneumonia, muy bien, porque da neumonía atípica. Entonces, la neumonía de tuberculosis, bueno, la sintomatología de tuberculosis es muy inespecífica, así que sí podremos agregarla a la lista. ¿Qué otra, Ángel? El estreptococo. Exactamente, estreptococo. Aquí no hace diferencia entre niños y ancianos, ¿se acuerdan? Y ese es un paciente de 62 años, entonces ya por ahí podemos empezar a sospechar porque tampoco tiene el esquema de vacunación completo. A lo mejor sí tiene la del neumococo y además que con las personas de la tercera edad se les aplica otra de neumococo y de influenza. Pero bueno, de influenza no nos vamos a meter ahorita. Pero recuerden, si alguien le dice que tiene el esquema de vacunación incompleto, es como si no tuviera ninguna. Si lo desconoce, obviamente, si les enseña la cartilla y les dice, mire, solo me falta esta vacuna, pues ya, pueden darse una idea, den un segundito. Ok, y pues ya pueden darse una idea, ¿no? Si ya ahí tienen el esquema de vacunación enfrente, pues ya. Pero si les dicen, no, pues no tengo mi cartilla o ya la perdí, ustedes finjan que no tienen ninguna. ¿Y qué tratamiento le indicarían al paciente? El de primera línea, que les di un acrónimo de ese tratamiento. Si no, lo repasamos, ¿sale? Porque ese sí se los preguntan. Dime, Ángel. Por acá también El lo pusieron. famoso IRP. Ajá. ¿Y qué significa cada una? Era isoniazida, rifampicina, eso, pirancinamida y etambutol. Exactamente. Y por acá también me pusieron aletambutol. Recuerden que esta es una bacteria fármaco-resistente. Necesita muchos antibióticos actuando al mismo tiempo. De eso ya no les hablé tanto ayer. Es una bacteria muy resistente, muy, muy vieja. Se tienen registros desde siglos atrás. Entonces, esta bacteria ya tuvo mucho tiempo para aprender, ¿no creen? Entonces, ya es como dicen, multifármaco resistente. Por eso se necesitan tantos fármacos, por eso si dejan el tratamiento por un día, ya todo se fue al diablo, porque vean, no se les olvide, quédense con lo de IRPE y ya después van a ir viendo los fármacos que son antituberculosos. Estos fármacos son específicos para tuberculosis y sí se pueden dar para otras infecciones, pero se indican como antituberculosos. La isoniazida, la rifampicina, la pirancinamida y el etambutol. La streptomicina ya cuenta como retratamiento primario. Con que se sepan esas tres, salen las de IRPE. Entonces es isoniazida, rifampicina, pirancinamida y etambutol. Y ya lo verán en Pharma, cómo actúa cada uno. Ahorita no es el caso, pero nada más como spoiler, actúan en diversas estructuras de la bacteria, en su replicación, en la síntesis de ADN, en su síntesis de proteoglucanos, y van a ver por qué es importante saber que la pared tiene muchas grasas. Pero bueno, entonces ya cuando lleguen a las drogas antituberculosas y cuando, como ya habrán visto esta bacteria aquí, pues se les va a ser más fácil comprender en qué actúa cada una. Y ya por último, ¿cuál es una posible complicación para este paciente? Que les dije que la vacuna que existe es para prevenir esa complicación.
que la radiografía se ve con muchos puntitos. ¿Cómo se llama eso? O cuando se va el cerebro, ¿cómo se llama? Dime. ¿Era meningitis y encefalitis? Ajá, meningoencefalitis, me separaste por ahí la palabra, pero está bien. La meningoencefalitis, o bueno, la tuberculosis meningoencefálica y la tuberculosis miliar. Eso también siempre se los pregunta, ¿qué es esto que está por acá? Ajá, cuando la radiografía se ve con muchos puntitos, se llama miliar por esa razón. Entonces, chicos, no dejen solo a Ángel. Aquí tienen todo el derecho de equivocarse y si no quieren participar en público, también me lo pueden poner en el chat y me lo pueden ver para que solo lo vea yo. Entonces, así no tengan miedo a equivocarse. Equivóquense aquí tienen todo el derecho de equivocarse. Más adelante les cobra un poquito más de factura. Entonces, ya con eso terminaríamos tuberculosis y ya se pueden ir dando cuenta más o menos cómo se estudian las bacterias y qué es lo que les pueden preguntar. De qué sospechas, qué laboratorios le mandarías, qué encontrarías en esos laboratorios, eso es muy importante y muy preguntable de DEPA, cuál es un diagnóstico diferencial que se parezca, el tratamiento pues ya es de farma, qué complicaciones, eso también es muy preguntable. Si una enfermedad o bien una bacteria tiene una enfermedad primaria o una enfermedad principal y aparte tiene una complicación, siempre les preguntan las complicaciones, se los prometo. Entonces, si ya no hay dudas de las respiratorias, pues ya acabamos, ¿sale? De verdad, no se asusten si sienten que esto es muy poquito. Es que a veces sus doctores les dan unas cosas que no son necesarias. A lo mejor son muy interesantes, pero pues son a nivel de investigación o de posgrado. Y ahorita pues apenas empezamos a ver la clínica, no nos interesa tanto aspectos moleculares. Entonces, no se asusten porque también veo que sus doctores van muy lento y pues han de pensar que doy muy poquito, pero si pueden ver el programa, ven punto por punto, les doy punto por punto en el programa. Obviamente no me voy tan en orden como un instructivo de cocina, se los voy platicando y así. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar con las tejidos superficiales. Este también es PowerPoint, pero trae un montón de imágenes. Y bueno, como ya se deben de imaginar, pues son bacterias que están afectando a la piel. Acá lo interesante es que vamos a ver muchas imágenes porque todas las lesiones son muy visibles. Si vieron en todas las respiratorias, pues son más síntomas que signos, ¿no? Sí hay unos signos como lo de la lengua en fresa, las radiografías, etcétera, pero acá, no, hombre, es muy bonito. Bien, las bacterias de tejidos superficiales y bueno, todas las imágenes que están viendo acá son diferentes patologías que vamos a ver. Algo que quiero que les quede muy claro antes de empezar es que una enfermedad puede ser ocasionada por diferentes bacterias, ¿sale? El corazón no es exclusivo de piógenes, la piel no es exclusiva de los estafilococos, etcétera. Entonces, muchas enfermedades pueden ser ocasionadas por diferentes bacterias y algunas se parecen y son idénticas y no se las pueden poner en una misma pregunta en un departamental porque no hay diferencia, pero otras sí tienen diferencias muy sutiles que les van a ayudar al momento de hacer su diagnóstico diferencial en una clínica o en un departamental. Pero recuerden, como dice todo el mundo, estudien para la vida y ya más adelante sí lo entiendes porque ves personas reales y te das cuenta que tal vez no sepas tanto y pues ya es cuando más te motivas a estudiar. Pero bueno, el primero que vamos a ver es el estafilococo aureus o estafilococo dorado. No se les olvide que vimos en la clase de generalidades que los estafilococos son coquitos que se reúnen en racimos. Si han visto esta serie que les recomendé ayer, les voy a subir, por si no tienen Netflix, les voy a subir al Classroom un capítulo de esta serie que es justamente el estafilococo dorado para que les quede mejor y vean cómo actúa. Está muy bonito, muy bien representado. Y vean, o sea, aquí el diseño de la bacteria está hermoso porque vean, tiene como un vestidito y son los cocos ahí agrupados, como en racimo de uvas. Déjenme pongo el láser. Ok, entonces no estamos viendo estafilococo dorado en primer lugar por casualidad.
El estafilococo dorado es el rey de la piel. Ajá, Estafilococo aureus es parte de la microbiota, no se les olvide. Pero si le damos puerta de entrada, si le damos una herida que se tarda mucho en cicatrizar, o tal vez una herida que no lavamos correctamente, que estamos tocando, que nos estamos rascando, le damos puerta de entrada a el estafilococo aureus y pues va a penetrar el tejido y va a ocasionar una infección. Se supone que con microscopía se ve dorado o con microscopía electrónica se ve dorado o se ve resplandeciente, entonces por eso le pusieron estafilococo aureus, estafilococo dorado. Nos va a dar un montón de enfermedades, pero las más importantes son el síndrome de choque tóxico, que si recuerdan ya habíamos visto en Piógenes, el síndrome de la piel escaldada y la intoxicación alimentaria. Son los más importantes, pero vamos a ver todos los que dan. En cuanto a sus generalidades, esta es una bacteria que se va a hacer valer principalmente de toxinas para ocasionar daño. Y van a ver que cada toxina tiene una función específica. Los factores de virulencia de esta bacteria también son un montón, pero no son tan cobardes, no son tanto de evadir la respuesta inmune como los de Piógenes. Aquí tienen un arsenal para hacer daño muy amplio. Entonces se hace valer de producción de toxinas y para el síndrome de la piel escaldada, eso significa este acrónimo, la intoxicación alimentaria y el síndrome de choque tóxico son los que están estrechamente relacionados con toxinas. Son cocos gram positivos, están apilados en racimos y se ven dorados por unos pigmentos que se llaman pigmentos carotenoides, entonces por eso aureus significa dorado, entonces por eso les pusieron así, y también por eso el personaje de acá lo representan así en la serie, de color amarillo dorado. También son bacterias encapsuladas. Tengan siempre en la mira sus bacterias que tengan cápsulas. Siempre que pongan bacteria encapsulada, subrayenlo, pónganlo del mismo color para que lo tengan presente. La cápsula está hecha de ácido lipoteicoico y una proteína fijadora de fibronectina. Estos dos componentes le ayudan a adherirse a las células. Como les dije, esta bacteria es parte de la microbiota, pero solamente cuando está en la epidermis. Cuando ya pasa a la dermis, a la hipodermis o al tejido subcutáneo, ya no es normal, ya se considera infección. También se podría considerar normal en la mucosa, pero si atraviesa la mucosa, ya se considera infección, ¿ok? Como les decía, sus factores de virulencia más importantes son las toxinas. Vamos a tener en primer lugar la toxina exfoliativa y esta nos va a separar el estrato granuloso de la piel. Entonces, vamos a acercarnos. Aquí está. Tenemos este corte histológico de las capas de la epidermis, si lo recuerdan, de histología. Tenemos la capa córnea, que es la más superficial, el estrato lúcido, el granuloso y el espinoso. Lo que va a pasar es que la toxina exfoliativa así como todos esos productos para exfoliar la piel, que nunca se exfolien, por favor, estos productos exfoliativos lo que hacen es retirar las células muertas, que tarde o temprano se van a caer. Entonces, lo único que están haciendo con eso es exponer su piel nuevecita cuando todavía no estaba lista, porque esas células muertas algún día se iban a caer. Entonces están acelerando el proceso. Pero bueno, y eso es lo que hace la toxina exfoliativa, pero a un nivel más profundo, porque en lugar de quitar células muertas, va a separar el estrato granuloso de la piel del estrato espinoso. Vean, el estrato granuloso es esta línea más púrpura y la que sigue, que se ve un poquito más lila, es el estrato granuloso. Entonces va a separar la piel y ahí ustedes ya tienen que irse imaginando qué es lo que pasa. Y bueno, esa toxina exfoliativa nos va a ocasionar una enfermedad llamada síndrome de la piel escaldada. La siguiente es la toxina 1 del síndrome de choque tóxico. Este es un superantígeno, pero como ya vi que todavía no se ha puesto el corriente por las clases, les explico brevemente. Ya habíamos dicho que un antígeno es cualquier sustancia que es reconocida por nuestro sistema inmune, ¿ok? Eso en primer lugar. Puede ser un componente de la pared de una bacteria, una proteína de un virus,
una proteína de un hongo o hasta el polen, el polvo, todos esos pueden ser antígenos, son sustancias que pueden ser, están susceptibles a ser reconocidas por el sistema inmune. Sin embargo, los superantígenos son sustancias que son reconocidas por el sistema inmune y van a causar una respuesta exagerada, van a causar una inflamación súper potente que nos va a traer consecuencias. Recuerden, según yo, si recuerdan de sus clases de histo, esto se hablaba muy brevemente, lo van a ver en inmunología. Ya tienen 3 semanas, entonces, bueno, esta semana es su tercera semana, así que ya más o menos deberían estar entrando estos temas. Le voy a dar una ojeadita a su programa para ver más o menos en dónde van. Pero bueno, para que las células salgan de la sangre a los sitios de infección, por ejemplo, en un vaso sanguíneo, yo me pegué en la piel, me corté, ¿no? Y tiene que llegar la respuesta inflamatoria por si llega algún patógeno o por el simple hecho de que me corté, pues ya es un trauma, ¿no? Entonces, pues tiene que llegar las células a cerrar ese sitio de daño, además llegan células inflamatorias para decir, oigan, aquí hay una puerta de entrada, necesitamos llamar a las plaquetas para que se haga el coágulo, etcétera. Vean este capítulo que les voy a mandar porque ahí explican un poquito también de la inflamación. En sí esa serie es para que entiendan la inflamación, que es el tema tal vez más pesado de primer bloque, que es el bloque más fácil. Entonces, regresando acá, lo que pasa cuando hay respuesta inflamatoria es que los vasos sanguíneos tienen que abrirse, abren microporos en los vasos sanguíneos para que las células puedan salir y a esto se le llama extravasación. Los vasos sanguíneos se van a dilatar, o sea, se van a hacer más grandes para que las células puedan salir. Así que este superantígeno va a inducir una vasodilatación exagerada, los vasos sanguíneos se van a hacer grandes. Eso quiere decir vasodilatación, ¿ok? Entonces, este superantígeno tal vez sí tenía que ocasionar esto para que nosotros podamos resolver la infección, pero esto lo va a hacer de forma masiva. Entonces, los vasos sanguíneos se van a quedar abiertos o vasodilatados por mucho tiempo y esto nos puede llevar a un choque tóxico. Choque, el estado de choque es un estado en el que los órganos no están siendo perfundidos por la sangre. Esto lo van a ver en segundo bloque de fisiología. Para que la sangre tenga cierta presión y pueda llegar, por ejemplo, a mi riñón, para que pueda perfundir el riñón, el vaso sanguíneo tiene que tener cierto calibre. Entre más chiquito sea el vaso, más presión va a existir y va más rápido. Entonces, si el vaso sanguíneo se hace grande, pues obviamente esa presión va a disminuir, el paciente va a tener hipotensión, van a empezar a fallar sus órganos porque no les está llegando el riego sanguíneo. Y a eso se le conoce como el estado de choque, un estado de hipoperfusión. Recuerden que los órganos son perfundidos por la sangre para llevarles nutrientes y recoger desechos. Y bueno, en resumen, la toxina 1 del síndrome de choque tóxico nos ocasiona una respuesta inmune exagerada. Digamos que si necesitábamos activar 10 vasos sanguíneos, aquí se activaron 100. Las enterotoxinas, hay de la A a la E, pero la única que nos interesa es la enterotoxina A. Nos va a ocasionar intoxicación alimentaria, aumentando el peristaltismo. Ya sabrán que los intestinos se mueven así, a ver, también se mueven así, para que se vayan barriendo los desechos y pues finalmente poder defecar. Y eso es completamente normal, pero aquí nos está aumentando el peristaltismo, no solamente en frecuencia y rapidez, también es fuerza, entonces ahora el peristaltismo va a estar así. Y esto lo vamos a ver más con las diarreas, que, ay, como me encanta hablar de diarreas, pero el intestino se va a mover mucho más rápido, el agua se va a estar llevando el agua mucho más rápido, los desechos, y el paciente va a tener diarrea. ¿Por qué? Porque las heces se están moviendo más rápido y se están haciendo más líquidas porque no se alcanza a absorber el agua y el paciente se va a deshidratar porque esa agua no se está alcanzando a absorber. Las citotoxinas, estas nos van a hacer daño a la membrana. ¿De quién? De los eritrocitos.
Entre estas citotoxinas vamos a tener hemolicinas, o sea, toxinas que van directamente para destruir eritrocitos. Vamos a tener dos tipos de hemolicinas, ¿ok? Vamos a tener la toxina alfa. Esta es una hemolicina que se va a dedicar específicamente a lesionar plaquetas y es dermonecrótica, o sea que va a hacer necrosis en la piel, en la dermis. Y la toxina beta va a actuar sobre la esfingomielina de los eritrocitos y los va a alisar, o sea, va a matar eritrocitos. Entonces, en resumen, la toxina exfoliativa va a separar la piel y nos va a dar el síndrome de la piel escaldada. La toxina 1 del síndrome de choque tóxico nos va a dar eso, el síndrome de choque tóxico, y es un superantígeno. Las enterotoxinas, la importante es la A, nos va a dar intoxicación alimentaria. Las citotoxinas son hemolicinas, ¿ok? Ya lo demás lo les toca a ustedes repasar. Ahora tenemos otros factores de virulencia que siguen siendo, acá ya son enzimas que son súper interesantes. Les digo, vean este capítulo cuando acabe el curso, es domingo, háganse unas palomitas, dura media hora, es muy útil. Esta bacteria tiene una enzima llamada coagulasa y les voy a explicar cómo funciona. Lo que pasa aquí es que cuando tenemos una herida, por ejemplo, cuando nos cortamos, pues Staphylococcus aureus, que fingió ser nuestro amigo y estar en la microbiota, resulta que intenta infectar esa herida. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué no nos da una infección cada que sufrimos un rasguño? Básicamente porque llegan nuestras plaquetas y hacen el coágulo de sangre que va a ser un tapón para esa herida, que posteriormente ese coágulo se va a convertir en una costra. Y un factor muy importante de ese coágulo es la fibrina producida por las plaquetas. Entonces, eso lo vimos hace una semana, así que denle una checadita también, les expliqué cómo funciona un poquito la coagulación. Pero en fin, la fibrina le da estabilidad al coágulo, es como una red, si ven aquí, esta es una redecita. Entonces, esa red va a atrapar varias células, va a atrapar células de la sangre, eritrocitos, neutrófilos, va a contener pues la fibrina tal cual, ¿qué más? Y también va a contener bacterias que se querían meter y pues no pudieron, porque se quedaron atrapadas gracias a la fibrina. Entonces, va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Y aquí va a usar esa propiedad que tienen las plaquetas, pero para dejar atrapados a los neutrófilos. Entonces es muy interesante, porque lo mismo que hacen las plaquetas para dejarlas atrapadas y que ya no se pueda meter el estafilococo a la herida, ahora lo van a estar usando en su contra. Ahora van a hacer coágulos para que los neutrófilos se queden atrapados en esa red de fibrina. Ajá, entonces, el precursor de la fibrina es el fibrinógeno y van a convertirlo en fibrina, que es esta redecita en la que se van a quedar atrapados los neutrófilos. Y si se dan cuenta aquí, miren, enzima que sedimenta fibrina para coagular la sangre. Entonces, este es el estafilococo y aquí son unos neutrófilos que están peleando por ella y ella se pone su escudo de fibrina porque tiene su coagulasa. En serio, vean ese capítulo, está muy bonito. Y bueno, la coagulasa positivo es exclusiva de Staphylococcus aureus, es uno de sus factores de virulencia más importantes y más característicos y sirve para diferenciarlo de otro tipo de estafilococos. Vamos a ver cuando veamos infecciones de vías urinarias que tenemos más estafilococos de importancia, pero en cuanto la prueba de coagulasa te sale positivo, ya no hay más, es un estafilococo aureus. La catalasa, esta nos va a convertir el peróxido de hidrógeno en agua. Hay algo que se llama estallido respiratorio que también van a ver en este bloque de inmunología. No les voy a explicar cómo es el procedimiento como tal, pero básicamente el fin del estallido respiratorio es producir una sustancia que se llama especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno nos sirven para atraer respuesta inmune y pues que vayan al sitio de la inflamación.
pero uno de esos pasos es que el agua se convierta en peróxido de hidrógeno. H2O pasa a ser H2O2. ¿Y qué pasa con la catalasa? Bueno, ¿qué hace que el peróxido regrese a su estado anterior? O sea que el peróxido de hidrógeno se convierte en agua. Y si retrocede en ese paso del estallido respiratorio, no ocurre y pues obviamente le sirve para escapar de la respuesta inmune. Y es lo que estamos viendo acá. Así se hace el test de la catalasa. Ustedes le agregan agua a una muestra, perdón, le agregan peróxido de hidrógeno a una muestra. Ajá. Y si hace burbujas, quiere decir que está habiendo una reacción y se está convirtiendo en agua y esa prueba de la catalasa se considera positiva. Si recuerdan, en Streptococcus les dije que esta prueba era negativa. ¿Y por qué, Brenda? Si Streptococo no es un estafilococo. Ahorita vamos a ver que comparten varios cuadros clínicos y pues para esto sirve para diferenciarlas y saber qué tratamiento les vamos a dar. Dime, Ángel, mientras tomo agua. Sí, perdón. ¿Podrías repetir para qué convertía el peróxido en agua, por favor? Sí. Déjenme, vamos a poner la pantalla para explicar eso porque eso es un poquito más visual. Entonces, el estallido respiratorio es una serie de pasos, ¿ok? Que van a ver más adelante, para eso tienen que conocer otras cosas, pero uno de sus pasos finales es una donde al agua se le agrega un anión superóxido. Ajá. Y esta agua pasa a ser peróxido de hidrógeno, que es así. ¿Ok? Y este peróxido de hidrógeno, después de algunas enzimas, se va a convertir en especies reactivas de oxígeno, que lo van a encontrar en los libros como ROS. Entonces, lo que hace la catalasa es revertir este paso. El fin del estallido respiratorio es que las especies reactivas de oxígeno, que son especies oxidantes, van a atraer células. Ay, ¿dónde quedó el cursor? Aquí está. Van a atraer respuesta inmune. Por ejemplo, acá vamos a hacer un macrófago, acá vamos a hacer un neutrófilo. Ahí está el neutrófilo. Ese es el fin del estallido respiratorio. Pero es diferente, por ejemplo, al complemento que vimos la semana pasada, porque va a traer respuesta inmune muy destructiva y obviamente muy competente, de la que el virus no puede, perdón, que la bacteria no podría escapar. Así que lo que hace la, vamos a poner aquí, CAT de catalasa, es revertir este paso y convertir el peróxido de hidrógeno, que es esto de aquí, en H2O. Entonces ya no llegamos a tener las especies reactivas de oxígeno, ya no trae respuesta inmune competente y la bacteria se salvó, al menos por ahora. ¿Ok? ¿Sí ya quedó mejor? Sí, gracias. Sí, ¿de qué? Así pregúntenme, ¿eh? Cualquier cosa que necesiten que les repita, yo se las repito. Les digo, ya nos podemos ir un poquito más leve porque ya sé que sus doctores no van conforme al calendario de la facultad. Entonces, ya tenemos la catalasa y ahora la colagenasa. Esta hace que se pueda diseminar a órganos con colágeno, básicamente a la piel. Entonces, pues ahorita que estamos jovencitos, tenemos un montón de colágeno, pero esta es una capa que finalmente nos sirve como protección, es una de las tantas capas que tiene la piel. Así que la colagenasa quiere decir que casi todo lo que significa asa es que está destruyendo algo, entonces está destruyendo el colágeno. Y si era un muro, ahora son un montón de tabiques tirados en el que puede pasar la bacteria e infectar la piel. Cambiar. Y bueno, aquí está, vean cómo los neutrófilos quedaron ahí encerrados en la red de fibrina. En serio, ahorita les subo ese capítulo del Classroom. Y si tienen Netflix, creo que es el capítulo 7. Ahorita les confirmo. Y bueno, acá está la cascada de la coagulación en mi canal de YouTube, que es en el que subo las grabaciones. Una de sus compañeras del año pasado me pidió que le explicara la coagulación y le dije, ¿por qué no te hago un video y lo subo? Y si tus compañeros tienen esa duda, pues también lo pueden checar. Entonces, si quieren ver más a fondo esto, está público.
y pues pueden revisarlo. Nada más les pongo aquí la cascada de la coagulación, que pues es para hacer un coágulo. Los coágulos son completamente necesarios porque son tapones hemostásicos, ajá, ya verán esa de hemostasia en cirugía, pero les sirve para detener la infección. Es por eso que cuando nos cortamos no estamos sangrando permanentemente, se hace un coagulito que sirve como tapón. Así que lo que quería que vieran era lo que hace aquí la coagulasa. En condiciones normales y humanas, en la cascada de coagulación, el fibrinógeno pasa a ser fibrina gracias a la trombina, que es un precursor, y aquí en este caso de Staphylococcus aureus lo sustituiríamos por la coagulasa, y es una belleza lo de la cascada de la coagulación, pero si tienen dudas pueden checarlo ahí en el canal, esto lo van a ver en farmacología en tercer bloque. Ok, y aquí está lo del estallido respiratorio brevemente. Ajá. Quedamos que acá empezamos con el oxígeno, que pasa a ser anión superóxido, y si se le agrega agua se vuelve peróxido, pero acá interviene la coagulasa y se regresa este paso. Esto nada más se los puse como ilustrativo. Pensé que se había borrado esta diapositiva porque la chica hace rato, pero no. Entonces ya pueden tener aquí esto para cuando lo vean en inmunología. Viene en el ABAS, pero no sé si a ustedes les gusta el ABAS, a mí no me gustaba. Aquí lo pueden checar qué enzimas intervienen y bla, bla, bla. Ahí. Y bueno, así más o menos se ve la catalasa. Ahí está actuando con el peróxido y lo convierte en agua. Y ya no tenemos el ácido hipocloroso, ya no tenemos las especies reactivas de oxígeno. Muy bien, todavía tenemos más factores de virulencia, pero siguen siendo muy interesantes, porque tenemos a las DNAsas. Estas van a actuar sobre nuestro DNA celular y lo van a destruir. Entonces, si no tenemos DNA, no tenemos célula y vamos a tener necrosis celular. También es una bacteria que nos puede ocasionar una enfermedad necrótica de la piel. Ahorita la vamos a ver. También tiene una enzima llamada fibrolisina, que si ella ya puede formar sus propios coágulos, va a decir, aquí soy la única que los forma, y va a disolver los coágulos de fibrina que producen nuestras plaquetas para ayudarnos, pues les echan a perder el trabajo. Y esto es lo que propicia que muchas veces las heridas tarden tanto en cicatrizar. Como les decía, los coágulos son necesarios. Claro, si ya tenemos coágulos por toda la sangre, pues podemos tener un infarto, pero un coágulo en una herida es necesario. Y si este se disuelve, jamás va a cerrar o al menos va a tardar mucho. Y esto ocurre cuando la herida se infecta. Si alguna vez se les ha infectado una herida, ya sea un raspón, un rasguño, que son las más comunes, y tarda mucho en cerrar y dice, es que no me cicatriza, pero ustedes están rasque, rasque, y ya se me infectó, pues es por este trabajo que hizo el Staphylococcus aureus. También tienen una penicilinasa y una beta-lactamasa, entonces no se les puede dar beta-lactámicos. Así que lo que se les tiene que dar es una penicilina resistente a la penicilinasa. Y esta penicilina se llama dicloxacilina. Anótenlo porque se los van a preguntar en farma. Y también, no sé si han escuchado que a muchas personas les dan dicloxacilina como si fueran dulces. Esto no debe ser así porque es para bacterias que son resistentes. Y si les dan dicloxacilina a una bacteria que no es resistente, lo único que hacen es enseñarle ese fármaco para que aprenda y le pase el chisme a su compañera y algún día tal vez el Streptococcus pyogenes también tenga penicilinasas. Entonces, mucho cuidado a quien le dan dicloxacilina. También existe un inhibidor específico de la beta-lactamasa que estábamos viendo también el día de ayer, que es el ácido clavulánico, y lo pueden dar junto con amoxicilina. Y también tienen otra enzima que es la nucleasa, que va a hacer un licuado de material genético y pues finalmente va a haber muerte celular. Entonces vean, a pesar de que son muchos factores de virulencia, creo que son muy interesantes y que no se estén durmiendo. Ya,
Terminamos con los factores de virulencia. En cuanto a la epidemiología, como ya les dije, se encuentra en la microbiota normal de la piel, puede colonizar la mucosa nasal y la faringe, pero esto ya se consideraría un portador asintomático. No es lo mismo un paciente que tenga Staphylococcus aureus en la microbiota que sea portador asintomático. Que es portador asintomático quiere decir que tiene la bacteria en la mucosa nasal y en la faringe, no nos está dando ningún beneficio, pero tampoco nos está haciendo daño. Entonces, somos portadores, pero no presentamos síntomas. El contagio puede ser por suturas y por catéteres, según la bibliografía, obviamente contaminados, pero esto se extiende muchísimo más a perforaciones, agujas para tatuar, jeringas, etcétera. Entonces, estos materiales punzocortantes que están compartidos, obviamente si están estériles, hay un procedimiento regulado, no debería de haber ningún problema. Pero si tenemos estos instrumentos contaminados, pues nos podemos infectar porque le estamos dando una puerta de entrada al Staphylococcus aureus. Los pacientes que están en riesgo de presentar una infección son los lactantes y van a presentar el síndrome de la piel escaldada. Si los lactantes, ahorita les explico básicamente cuál es su riesgo, pero recuerden que los lactantes no tienen la misma microbiota que nosotros. Al pasar el canal de parto se pueden infectar de aureus y tal vez no sean tan resistentes como para incluirlo dentro de la microbiota. O que la gente le encanta besar bebés y no es el mismo el estafilococo que yo tengo al que tenga un bebé recién nacido. Entonces es por eso que los niños muchas veces tienen infecciones cuando la gente los agarra a besos. Así que siempre digan que no cuando vean que alguien quiere darle un beso a un bebé, lo conozcan o no. Y el síndrome de la piel escaldada se ve algo así. Ahorita hablamos de él. También a los niños pequeños, a los escolares, a los preescolares les va a dar algo llamado impétigo, que ya vimos en Piógenes, está ahí. Y a las mujeres que están menstruando les da algo llamado síndrome de choque tóxico, que ya hablamos. ¿Por qué mujeres menstruando? Bueno, ya tenemos suficientes problemas. Ahorita les hablo de él por qué. Y los catéteres, como nos dan una vía de entrada directa a un vaso sanguíneo, estamos metiendo una bacteria dentro del vaso sanguíneo. Entonces, a las bacterias en sangre se les llama bacteremia. Ajá. Y esa bacteremia, si llega al corazón, se puede convertir en una endocarditis, o sea, una infección del corazón, que pues, no es poca cosa. Cambiamos. Y bueno, aquí justamente les puse la imagen porque por acá vamos a verlo, aquí, ahí está otra vez. El síndrome de choque tóxico está asociado a mujeres que están menstruando, pero que usan tampones y más recientemente copas menstruales, discos menstruales, porque al momento de introducirlos en el canal vaginal puede que no tengan un lavado de manos correcto y están introduciendo por ahí la bacteria y esa bacteria puede subir, entonces les puede dar síndrome de choque tóxico porque la bacteria al estar en un medio sanguinolento se puede replicar y pues la mujer va a tener síndrome de choque tóxico. Esto no solamente va con la higiene de manos, va con que no los cambian muy seguido. Se supone que la copa menstrual y los discos menstruales se deben de dejar máximo de 6 a 12 horas. Y si se los dejan todo el día o si se los cambian cada tercer día, esto propicia también infecciones. Le están dando un medio de cultivo a las bacterias para crecer ahí con la sangre y la humedad. Entonces las bacterias se van a replicar y se pueden ir muy fácilmente a otros órganos, a la sangre, y nos da lo que ya les expliqué del síndrome de choque tóxico, que ya les dije cómo es que se produce por esta hipoperfusión. Ya les dije que el factor de virulencia que nos lo ocasiona es la toxina 1 del choque tóxico, que es un superantígeno. Y bueno, lo que nos ocasiona es la falla multiorgánica y la hipotensión. Ya les expliqué por qué. Los vasos sanguíneos se hacen grandes, entonces va a disminuir la tensión arterial y bueno, no va a llegar esa sangre a los órganos, ¿ok?
El síndrome de la piel escaldada también está muy interesante. Otra cosa, si una enfermedad tiene un sinónimo, que vamos a ver en enfermedades sistémicas que casi todas tienen sinónimos, también es muy preguntable. Entonces, el sinónimo del síndrome de la piel escaldada es la enfermedad de Reiter. Esta va a iniciar con un eritema peribucal, o sea que la piel alrededor de la boca se va a poner roja. Y bueno, ¿a qué evoluciona? Les dije que era la toxina exfoliativa la que ocasionaba el síndrome de la piel escaldada. Entonces, esta toxina exfoliativa va a separar el estrato granuloso de la piel. Así que, ¿qué creen que pase? Que de hecho ahí dice, pero vamos a ver si están poniendo atención. ¿Qué pasa si se está desprendiendo el estrato granuloso de la piel? ¿Cómo van a ver a este niño? ¿Con ampollas y vesículas? Ajá, con ampollas y vesículas por la infección y además lo más importante es que la piel se va a desprender porque se está desprendiendo el estrato granuloso. Entonces, si ustedes realizan una ligera presión en la piel de ese pacientito, esa piel se va a desprender y para eso les tengo un video. Déjenme que se deje de compartir. Esto no, esto tampoco, aquí está. Vean, a ese signo en el que la piel se desprende con mucha facilidad se le llama signo de Nikolsky. Esto es muy, muy preguntable, pero vean, lo voy a poner en pantalla grande. Observen cómo el explorador va a presionar la piel de este pacientito y vean cómo se la lleva. Ajá, se desprende con mucha facilidad. Venlo otra vez. Obviamente no se va a llevar toda la piel, ¿no? La hipodermis no se lleva la parte más superficial porque lo que se está desprendiendo es el estrato granuloso de la epidermis, no se está desprendiendo toda la epidermis como tal. Véanlo ahí otra vez. Ajá, ese es un signo de Nikolsky positivo. Y bueno, supongo que alguna vez en su vida se habrán arrancado un pellejito, en especial de los dedos, y se muerden las uñas, y sabrán cómo arde. Entonces ahora imagínense a un bebito que se le desprende toda la piel. Es un dolor horrible y bueno, si lo tocan le va a doler espantosamente. Entonces eso es lo que hace la toxina exfoliativa y le van a salir también a ese niño ampollas y vesículas, pero a pesar de lo feo que es esto, no le va a quedar cicatriz. La intoxicación alimentaria, como ya quedamos, es por la enterotoxina A. De intoxicaciones hay muchas, hay intoxicación de la piel, gastrointestinal, neurológica, pero bueno, cuando hablamos de intoxicación es que hay una toxina que nos está ocasionando algún daño en algún órgano. En este caso es la enterotoxina A y una intoxicación alimentaria se va a manifestar como vómito, diarrea y dolor abdominal. El vómito porque nuestro cuerpo ya detectó que nos comimos una toxina. Entonces va a tratar de sacarla con vómito, el dolor abdominal va a ser, el dolor abdominal y la diarrea van a ser porque los intestinos están moviendo así súper rápido. Entonces, las heces se van a volver más rápido, no va a alcanzar a absorberse el agua y por eso las heces van a ser muy acuosas. Y el dolor abdominal, alguna vez que les haya dado gastroenteritis y que les dolió el estómago, probablemente hasta escuchaban sus tripas cómo hacen ruido de tan rápido que se están moviendo. Y por eso el dolor abdominal. Se asocia a comer en buffets, básicamente porque vean, así como han ido a algún buffet o han visto alguno, que así tienen las charolas. Entonces las personas pasan su mano, aquí está la charola y aquí está mi mano, entonces se tapa la cámara. Pero bueno, pasan su mano así, pasan todo el brazo encima de la charola con la comida y básicamente para que se traumen de los buffets, a esa comida le caen células muertas de todo el mundo y esas células muertas pueden traer Staphylococcus aureus. Entonces, si nos lo comemos, pues, ¿qué va a pasar? Que nos estamos comiendo la toxina, aunque sea parte de la microbiota, pues la estamos llevando al tubo digestivo y nos va a dar una intoxicación. Lo que nos estamos comiendo aquí, y que es muy importante que nos comamos, es la toxina. A lo mejor no nos estamos comiendo la bacteria como tal, pero aureus puede dejar su toxina regada por ahí.
Es por eso que es muy importante que en este tipo de restaurantes la comida la cambien constantemente, porque si ya pasaron muchas personas por ahí, aunque no es necesario manosear la comida, o sea, con que pases tu mano flote encima de ella, pues ya puede quedar contaminada. Pero bueno, se resuelve en 24 horas, así que no es tan grave, simplemente mantener a ese pacientito bien hidratado. Y bueno, acá les traigo más imágenes del síndrome de la piel escaldada. Como pueden ver, aquí hay vesículas y se parece al impétigo. La diferencia con el impétigo que vimos en Piógenes no es lo mismo, ¿ok? Aquí es el síndrome de la piel escaldada. Si ven, también hay vesículas, hay estas costras mielicéricas alrededor de orificios naturales, también las tenemos en los ojos, en la piel. La diferencia con el impétigo es que este tiene una base eritematosa. Como les dije, la piel se pone roja. Eritema es de rojo, ¿no? Entonces vamos a tener esta base, si ven, abajo de las costras se ve rojo y va a ser muy doloroso. Esa es la diferencia con el impétigo. Pero lo más importante es que vean, esta niña está súper, súper roja porque toda esta piel ya se le cayó. Vean, aquí abajo del cuello también le salieron unas vesículas, aquí alrededor de la boca, y se ve como si estuviera sudando. Es por el exudado de la piel, ¿ok? Porque está infectada. Y vean también acá, este niño se le desprendió gran parte de la piel. Otra vez vean aquí, hasta se alcanza a ver la piel como se fue arrastrando poco a poco. Y también en este pequeñito. Entonces así se ve el síndrome de la piel escaldada. Y bueno, hay enfermedades supurativas que ocasiona Staphylococcus aureus. La primera es el impétigo. Como les decía, les recordaba, espérame tantitito. Ok, como les decía hace un momento, impétigo o pioderma, que es exactamente lo mismo, también puede ser ocasionado por Streptococcus pyogenes. Aquí es exactamente lo mismo, las ampollas cutáneas superficiales en niños pequeños, alrededor de orificios. La diferencia aquí es que vamos a tener signo de Nikolsky positivo, que es el que vimos en el video. Entonces, si ustedes ven un impétigo por Streptococcus pyogenes, la piel no se les va a caer. En el caso del impétigo, si ustedes lo pasan, sí se les va a caer la piel. También otra enfermedad es la foliculitis, que en donde salen pústulas en los folículos pilosos. Seguramente han visto a alguien así. En especial suelen ocurrir en los de la barba, en las que los folículos pilosos, que es de donde nacen los pelos, se van a infectar y esto se puede confundir con acné. La forunculosis es un absceso profundo, es básicamente la foliculitis, pero el absceso va a estar mucho más profundo porque aquí el folículo, el folículo se va a necrotizar. Entonces vamos a hacer esto, es muy parecido a una espinilla, pero este es muy doloroso. Ajá, seguramente conocen las espinillas. Y vean, está justo en un folículo piloso y ya mató a ese folículo piloso y ahí jamás va a volver a crecer un pelo. Y esa es la forunculosis, ¿sale? La foliculitis es más superficial. El anthrax es básicamente una foliculitis, como la de acá, pero en la nuca. Ajá. Y esto es básicamente porque la nuca es una zona que muchos no le prestan atención a la hora de la higiene y también es muy grasosa, entonces a este ambiente le gusta Staphylococcus aureus. Y el acné, acá vamos a tener otro cuadro, no va a ser un absceso o pústulas en los folículos pilosos, más bien que los folículos pilosos se van a ver obstruidos por grasas o células muertas, se van a tapar y pues por ahí va a quedar encapsulado Staphylococcus aureus y va a ocasionar una infección. Esas son las supurativas. Tenemos otras enfermedades, por ejemplo, las infecciones, que es lo más, déjenme ver la hora rápido. Ok, si alcanzamos a terminar esto. Las infecciones de las heridas por Staphylococcus aureus. Siempre que vean una herida, un rasguño, una perforación, un raspón, una herida de una cirugía también, esto siempre me lo preguntaron ahora que estuve rotando en traumatología y me metí a cirugías, siempre me preguntaban,
ay, pues, ¿por qué bacteria se pudo haber infectado? Y yo así como de, por Staphylococcus aureus. Sí, ¿cómo supiste? No sé por qué se sorprenden tanto. Yo creo que mucha gente se les olvida micro. Pero recuerden, siempre que vean una herida infectada, lo más probable es que sea por un Staphylococcus aureus. Ajá, porque tenemos Staphylococcus aureus en toda la piel. Y si le damos la oportunidad de entrar, la va a aprovechar. Estas infecciones se caracterizan por edema, o sea, la hinchazón infectado, el eritema se va a poner rojo, son muy dolorosas, se va a acumular pus en ese lugar y bueno, es la puerta, va a ser por la puerta de entrada que le estamos dando a la microbiota, ahora sí que le damos la mano y nos agarra la pata. La osteomielitis, aquí va a ser una cosa terrible porque las bacterias se va a ir a la sangre y de la sangre puede llegar al hueso. Puede ser secundaria a un traumatismo. Esto es más frecuente en personas que se accidentan y tienen fracturas expuestas. Las fracturas expuestas son esas cosas horribles que ven en el gráfico en el metro, que se fracturan, se abre la piel y se le da el hueso ahí roto. La osteomielitis más frecuente es la vertebral. Vamos a tener inflamación, el hueso se va a volver, recuerden que los huesos son huecos, son esponjositos. Dentro van a tener material purulento, van a tener fístulas alrededor del hueso y es la principal causa de artritis séptica. Ajá, entonces, la artritis es la inflamación de las articulaciones. Puede ser por factores mecánicos, por ejemplo, que las articulaciones estén chocando o porque el sistema inmune las esté atacando, pero aquí es séptica, o sea que se van a inflamar por una bacteria. Y la endocarditis, aquí va a ser porque la sangre va a llevar la bacteria al corazón y vamos a tener un cuadro gripal, alteración del gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco, esto se ve hasta segundo bloque de fisio, así que se los adelanto. El gasto cardíaco, me voy lento para que sea definición y lo pueden anotar. Gasto cardíaco, cantidad de sangre que sale del corazón por minuto o cantidad de sangre que bombea al corazón por minuto. Ese es el gasto cardíaco. Y esto es frecuente en drogadictos porque usan drogas intravenosas y con jeringas compartidas, entonces no las desinfectan, se inyectan y están llevando el estafilococo áureo directamente a un vaso sanguíneo y puede llegar al corazón. Entonces, básicamente es una infección del corazón. Y bueno, esta es la endocarditis infecciosa. Tiene predominancia por invadir las válvulas cardíacas y va a producir vegetaciones. Las vegetaciones son residuos que contienen la bacteria, células muertas y respuesta inmune. Es parecido a los granulomas que vimos ayer, pero estos están desorganizados. También van a tener organismos trombóticos, o sea que van a tener coágulos y está asociado a la destrucción de tejidos. Estas lesiones van a ser necrosantes, como ya les dije, tienen células muertas. Van a estar obstruyendo las válvulas cardíacas, es por esto que puede salir menos cantidad de sangre del corazón. Estas vegetaciones también contienen fibrina, el organismo, y esto se va a convertir en un absceso, como si fuera un tumor, y esto nos lleva a un infarto séptico. Un infarto es cuando un área del corazón deja de verse perfundida por la sangre o ya no le está llegando sangre al corazón porque se están quedando tapadas las válvulas cardíacas, no entra sangre. Así que el corazón va a empezar a morir y a eso se le conoce como infarto. Y como fue por una bacteria, es séptico. Se acompaña de fiebre, escalofríos, debilidad y astenia. Y bueno, así se ven las vegetaciones. Ajá. Vean, aquí estamos en una válvula. Y esto obviamente es de un paciente que ya no la contó y evita que salga la sangre del corazón. Y bueno, para que hablemos del mismo idioma, aquí les dejo unos conceptos. Un trombo es un coágulo que se forma en un vaso y se queda allí pegado. Una trombosis es un trombo tan grande que obstruyó toda la luz del vaso. Un émbolo o placa es lo mismo. Es un trombo que se desprendió
del vaso por algún milagro, pero ahora anda viajando por todos los vasos y puede taponear el sistema circulatorio. Y un ateroma, ya les dije ayer que es un coágulo, pero que además contiene grasa y está pegada en un vaso. Y ya llegamos al diagnóstico, se puede hacer una tinción de Gram, son Gram positivas y son cocos organizados en racimos. Y un agar sangre hacen beta-hemólisis. Estos también son beta-hemolíticos, como ya vimos, tiene toxinas que se dedican enteramente a destruir eritrocitos, entonces hacen hemólisis completa. El agar salmanitol, este tiene mucha sal y va a matar a otras bacterias gram positivas. El agar salmanitol le ayuda a crecer a Staphylococcus aureus porque sí resiste a las sales. Y ven, por ejemplo, aquí tenemos Staphylococcus aureus, tenemos la colonia y sí creció y cambia de color a verde. Mientras que acá le pusieron una muestra de Staphylococcus epidermidis y no cambió de color y no creció porque se murió la bacteria. Ya quedamos en que es catalasa positivo, coagulasa positivo y oxidasa negativo. Acá básicamente van a poner en un cultivo una pequeña muestra de aluminio y si se oxida, pues se considera como positiva esa prueba, pero casi no se usa. Lo que más se usa es la coagulasa y la catalasa. Y vean, la coagulasa a una muestra se le van a añadir ciertos químicos y si se hace el coágulo, o sea, si se hace la gelatinita en ese tubo, se considera positiva. Y vean, aquí el excipiente está más líquido porque es negativo. Entonces no se hizo el coágulo. Como ya les dije, la coagulasa sirve para formar esos coágulos y que se queden atrapados los neutrófilos. Y bueno, ya hasta aquí terminamos. Esta fue la bacteria más larga de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte, no. Ok, si tienen preguntas las pueden poner ahí en el chat, ¿sale? Entonces ya las que siguen son muy cortitas, son las 7:05. Váyanse a estirar un rato, pueden quedarse aquí en la sesión. Y les pongo musiquita, ¿sale? Regresen a las 7:15. Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos 3 en tu cama. 3, morena mía, y el cuarto viene después. 5 tus continentes, 6 las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Morena mía, 7 son los pecados cometidos. Suman 8 conmigo, 9 los que te cobro, más de 10 he sentido. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, Dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, 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 bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. y por mi parte pongo el arte, Lo que me das, dámelo, y dalo bien, y poco así, y un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me
muerde y me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena, gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, 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 bien. Listo, chicos, ¿ya me escuchan otra vez? Mientras les aviso acá. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Entonces, ok, ya por ahí me puso también. Ya vamos a continuar con Clostridium perfringens y
con Streptococcus, pero vamos a ver otra vez Streptococcus porque ahora lo vamos a ver desde un punto de vista dermatológico. Así que vamos a saltarnos muchas cosas que ya vimos. Muy bien, Clostridium perfringens es una bacteria muy interesante. Como ya les dije, todos los Clostridium o la mayoría de ellos son parte de la microbiota del aparato gastrointestinal. Entonces, si tenemos a Clostridium perfringens en los intestinos, en los intestinos, es completamente normal e incluso benéfico. Es un bacilo rectangular, es gram positivo, y nos ocasiona enfermedades como la gangrena gaseosa, esa es la más importante. También forma esporas, ya les vimos en la clase de generalidades que las esporas son una forma de resistencia de las bacterias, que es cuando condensa su material genético y se hacen bolita. Esta es la primera bacteria que vemos que forma esporas. Y también se le conoce como, no sé si alguna vez han escuchado de esto, de la famosísima bacteria come carne, porque eso es lo que hace. Entonces, en cuanto a sus factores de virulencia, también van a ser puras toxinas. La toxina alfa va a hacer necrosis en los tejidos, va a alisar eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Entonces, nos va a ocasionar una necrosis muy importante, preferentemente en miembros inferiores, porque es por donde gravedad, donde más se concentra la sangre. Y bueno, se va a ver algo así. Ahorita hablamos de la necrosis. La necrosis, perdón, la toxina beta, esta va a destruir la mucosa, también va a hacer necrosis y aumenta la permeabilidad capilar. O sea que los vasos sanguíneos se van a hacer más permeables y van a hacer que existan fugas masivas de sangre. Otras sin relevancia son las toxinas delta, teta, kappa y lambda, que no son importantes, pero bueno, están presentes por ser la alfa, la beta, y bueno, estas no tienen una clínica muy bien reconocida. Y tienen una enterotoxina, la enterotoxina de Clostridium perfringens, así se llama tal cual, y nos produce intoxicación alimentaria. Es imposible diferenciarla de la de aureus, a menos que se hagan pruebas inmunológicas, no es necesario porque las intoxicaciones alimentarias lo único que nos interesa es mantener al paciente bien hidratado. También van a tener una neuraminidasa. Esta nos ayuda a destruir el tejido y a diseminarse a otros lados. Estas toxinas no son tan complejas. Básicamente hacen necrosis. En cuanto a su epidemiología, se encuentra en la tierra, el agua y el tracto gastrointestinal. Las enfermedades que nos va a ocasionar son la celulitis, que es la inflamación del tejido subcutáneo, que es lo que estamos viendo aquí, y si se dan cuenta tuvo una puerta de entrada. La fascitis necrotizante. Entonces aquí se va a necrotizar hasta la fascia, ¿ok? Vamos a tener necrosis hasta la fascia, o sea que va a respetar el músculo. Todo esto que ya no está era tejido muerto que ya le quitaron a este paciente. Cuando ustedes tienen tejido muerto es importante debridar. Debridar es quitar ese tejido porque se puede extender y a lo mejor este paciente si no le quitaban esto se va a seguir extendiendo. Y si se dan cuenta llega hasta el músculo, ¿ok? La fascitis necrotizante de Clostridium perfringens no ataca el músculo. La gangrena gaseosa, la vamos a ver ahorita. La endometritis va a ocasionar inflamación del endometrio y la intoxicación alimentaria que ya les decía. Entonces acá también podemos ver a la gangrena gaseosa. Esa sí es muchísimo más invasiva. Y bueno, acá también podemos ver otros procesos de gangrena, este paciente, cómo fue evolucionando. La gangrena siempre los dedos, la piel o bien el tejido se va a poner negro. Así como han visto Doctor Strange o WandaVision, como a Wanda se le ponen los dedos negros por usar el Darkhold, pues parece que tiene gangrena. Y bien, estos cuadros no son tan importantes porque realmente no son tan complejos. La celulitis pues nada más es la inflamación del tejido subcutáneo, es dolorosa, el sitio de infección se hincha, la fascitis necrotizante pues es la muerte del tejido, pero la gangrena gaseosa sí está muy curiosa.
Bien, en el caso de la gangrena gaseosa, a diferencia de la fascitis necrotizante, es que aquí sí va a ser necrosis del músculo y a esta necrosis se le llama mionecrosis. Van a crecer las bacterias en el tejido y se van a reproducir, van a destruirlo y van a extender el daño, estas bacterias, porque se están replicando y como les dije, se extiende al tejido adyacente, igual que en la fascitis necrotizante. Entonces, si no se detiene ese daño celular, esa necrosis, se va a extender y a lo mejor de iniciar en el dedo gordo del pie, termina abarcando todo el miembro inferior. En ausencia del tratamiento va a ser aún peor porque va a ser hemólisis de los eritrocitos de una forma masiva. Esto nos va a conducir a anemia, porque pues está matando a los eritrocitos. Recuerden que la anemia es cuando tenemos niveles de hemoglobina baja y pues finalmente los eritrocitos traen hemoglobina. También nos puede ocasionar insuficiencia renal porque los riñones no se ven bien perfundidos, no les llegan los nutrientes necesarios, van a tener toxemia, estas toxinas, todas las toxinas que tiene Clostridium perfringens se van a ir a la sangre y a las toxinas en sangre se llaman toxemia y nos puede conducir a la muerte. En cuanto a la clínica, vamos a tener edema y dolor, va a estar súper hinchado, suele ser en miembros inferiores, porque los pacientes van a tener accidentes traumáticos en su trabajo y pueden pisar fomites contaminados. En fin, va a ser muy, muy doloroso. Esto sí duele horrible porque es una necrosis. Y va a fermentar los gases, entonces le va a dar ese aspecto de crepitación y les voy a enseñar un video para eso. Los músculos se van a disecar por el gas que se está viendo fermentado. Ustedes no les tocó práctica en disección, pero un músculo disecado es un músculo que está seco y ya no sirve. Entonces les voy a enseñar un video. Está acá. Vean, aquí no es necesario que se escuche. Entonces le voy a poner mute. Y vean, aquí tenemos a un paciente que tiene gangrena gaseosa. Aquí le pusieron, vean, aquí pudo haber sido su puerta de entrada. Y vean, acá tenemos la acumulación de sangre con tejido muerto y se hacen esas tipo vesículas. Entonces, aquí sus huesos también ya se están viendo destruidos. No sé por qué se puso ese filtro rojo. Vean, y bueno, vamos a avanzar un poquito más al video como tal. Y vean, esto es lo que quiero que vean. Vean estas burbujas, centren su atención ahí. Vean cómo se están moviendo como si fueran espuma. Y también acá también se alcanza a ver. Esto es lo más interesante de este video porque el gas se está fermentando y da este aspecto de que crepita, a este efecto donde están crepitando esas burbujitas, a eso se refiere. ¿Ok? Entonces no quiere decir que el paciente vaya a estar humeando porque está saliendo gas, no, más bien que ese gas está fermentando y se ven estas burbujas. ¿Ok? Entonces, así se ve la gangrena gaseosa. No se dejen llevar por el nombre de que salga gas, no. Es que se está crepitando porque el gas se fermenta. Y bueno, acá el paciente está contando qué le pasó. Si no mal recuerdo, dice que se cayó de una moto. Ay, no. Si les contara de lo poquito que llevo en hospitales, he visto más accidentes en moto que otra cosa. Pero bueno. En la placa, el músculo se va a ver con aire. Ahorita les enseño una radiografía de un paciente con gangrena gaseosa y va a llegar hasta el hueso y lo puede destruir. Entonces, vean, acá de este lado tenemos una radiografía normal de miembro inferior y todo esto que se alcanza a ver, que se ve como brillante, como si fueran telarañas, es el gas que se está fermentando. Y va a disecar al músculo y ese músculo no va a servir. Dime, Ángel, no había visto que levantaste la mano. Sí, ¿y esa gangrena requiere de amputación? Sí, justamente acabas de deducir el final de la clase. Si llega al hueso, ese miembro ya no sirve y se tiene que amputar. Si queda en tejido superficial, se puede debridar, o sea que se puede retirar ese tejido muerto y el paciente puede conservar su miembro. Pero si llega al hueso, no hay de otra y se amputa. Muy bien, Ángel, lo dedujiste muy bien. Así quiero que piensen. El diagnóstico. Pues
están teniendo este cuadro que es súper característico, no se van a detener así como de, bueno, señor, ¿cuántos focos tienen? No, aquí es clínico. Por los síntomas ya tienen que deducir de qué estamos hablando. Se puede hacer una baciloscopía, pues, para confirmar. Son bacilos rectangulares gram positivos, véanlos, están acá. Recuerden que los bacilos se ven así muy alargaditos. En las imágenes esquemáticas los ponen un poquito más cortitos, pero no se los olvide que son así. Y tiene algo muy curioso que hace doble hemólisis. Este efecto no está muy bien estudiado, solamente se sabe que hace este tipo de hemólisis en el que el centro es hemólisis beta, que es hemólisis total, o sea que va a ser incolora, y se van a formar a su alrededor pequeños halos de hemólisis alfa, que se va a ver verdosa, que es una hemólisis incompleta. Es un fenómeno que no ocurre con muchas bacterias. Y ocurre también que tenemos un agar llamado agar yema de huevo, que es un agar hecho de yema de huevo, y las colonias se van a ver blanquecinas opacas. No se van a ver brillantes. Y como nos adelantaba Ángel por ahí, pues podemos debridar el tejido necrótico y le salvamos el miembro al paciente. Le podemos dar dicloxacilina, ahí me comí letras, dicloxacilina más clindamicina, pero esto no nos va a resolver la gangrena, no nos va a traer a la vida ese tejido, nada más es para que el bacilo deje de crecer y se muera. Y bueno, si llega al hueso, no hay de otra, se tiene que amputar. ¿Alguna pregunta de Clostridium perfringens o bien la bacteria come carne? ¿Y ya vieron por qué se llama bacteria come carne? Ok. No. Entonces, si no hay preguntas, pasamos a la última de hoy y después a un caso clínico rapidito. Streptococcus pyogenes, ya lo revisamos, fue la primera bacteria que vimos, pero ahora la vamos a ver desde un punto de vista dermatológico. Ya vimos que ocasiona erisipela, pero también nos puede ocasionar artritis séptica, que es la inflamación de las articulaciones por un proceso infeccioso. La celulitis, también como en Clostridium perfringens, también puede ocasionar fascitis necrotizante y miositis. La miositis es la inflamación de los músculos. Los pacientes les van a decir que cualquier movimiento que hagan les duele todo el cuerpo, incluso les puede doler en reposo. Y bueno, eso es básicamente la miositis. Lo más importante aquí es la artritis séptica y la fascitis necrotizante. La artritis séptica, pues las causas pueden ser un traumatismo cerca de una articulación o porque la bacteria viajó por la sangre y llegó a las articulaciones y empieza como una infección respiratoria que se va a la sangre y puede llegar a alguna articulación, preferentemente a articulaciones grandes como la de la rodilla, la de la cadera y la del talón. También puede ser por cirugía e inyecciones. Hay un procedimiento llamado artrocentesis en el que si hay acumulación de líquido en una articulación, te pican y es sumamente doloroso. Me tocó ver una en vivo. Si quieren, me dicen y les paso el video de eso al grupo. Pero bueno, es muy doloroso, pero muy útil porque sirve porque si alguna articulación se hincha, la pueden drenar. Y bueno, ahí sale el líquido de esa articulación, pero si el procedimiento no se hizo con la adecuada higiene, se puede infectar. Vamos a tener la clínica. Buscamos una herida cerca de la articulación que se está inflamando porque pudo ser la puerta de entrada. Esa articulación va a presentar dolor, se va a ver limitado el movimiento, no van a poder extender, flexionar, abducir, ese movimiento de cualquier movimiento que haga la articulación les va a doler, por eso está limitado. También van a tener fiebre, la articulación va a estar edematosa, o sea que va a estar hinchada y si ustedes tocan la articulación se va a sentir líquido e inflamada. Y como les dije, es en articulaciones grandes, preferentemente. Siempre que escuchen articulaciones grandes, primero piensen en la de la rodilla y en la de la cadera. La del talón no es tan frecuente. Y bueno, la fascitis necrotizante o gangrena estreptocócica, aquí la bacteria se va a comer todo, pero cuando llega al músculo se detiene. Obviamente esto es de un paciente que pues ya tuvo que ser amputado y vean, se ve muy, muy impresionante y como pueden ver en la imagen, el músculo sigue ahí.
Típicamente es de origen mucormicótico. Vamos a ver que hay un hongo que ocasiona una enfermedad llamada mucormicosis. Y bueno, normalmente esto lo ocasiona un hongo que también lo conocen como hongo come carne, pero bueno. Es una necrosis masiva de la fascia subcutánea. Recuerden que el músculo está recubierto por una telita muy ligera llamada fascia. Y bueno, se van a erosionar los tejidos subdérmicos y se van a necrotizar, van a morir y se puede debridar, sí, pero si se extiende demasiado, se tiene que amputar, porque ya no se puede detener esa muerte celular y la única forma de detenerla es amputando. Es muy dolorosa, pero sorprendentemente no huele mal porque no se está necrotizando el músculo. Los factores de riesgo para llegar hasta estos extremos es que el paciente esté inmunosuprimido, que ya hablamos de eso ayer, que sea alcohólico, esto también nos trae un estado de inmunosupresión, por si no lo sabían, que tenga un trauma, por ejemplo, accidentes vehiculares, inyecciones, sí, por una inyección donde no les hacen una adecuada limpieza, puede ocasionar esto. Y en guerras también es muy común, porque pues obviamente no se preocupan de las condiciones higiénicas para que haya una guerra. Y aquí tenemos síntomas tempranos y síntomas de progresión. Los síntomas tempranos nos pueden orientar a lo que está pasando, nos puede orientar a que esa herida está infectada. Por ejemplo, en un procedimiento quirúrgico, en una artrocentesis que lo mencionaba anteriormente, siempre le piden al paciente que tenga mucha alerta si aparece en una de estos. Por ejemplo, bueno, el trauma menor, que si la herida les duele, si se les empieza a hinchar, si el dolor es demasiado exagerado para el tamaño de la lesión, si tienen síntomas como parecidos a los que da un virus, como diarrea, náuseas, fiebre, o sea, por una inyección no te debería dar diarrea, náuseas, a lo mejor te duele el sitio de trauma, pero no tienes confusión, vértigo, debilidad, malestar en general. También van a estar deshidratados y bueno, el paciente se va a sentir peor de lo que se sentía antes conforme pasan los días y no sabe por qué. O sea, por por más fuerte que sea un trauma, pues no tienes que tener ninguno de estos síntomas. Lo que más puedes tener pues es dolor en el sitio del trauma, pero nada más. Y ya cuando está progresando, la extremidad se va a empezar a edematizar, se va a empezar a poner púrpura, va a estar cada vez más oscuro y el paciente ya está viendo como, y es cuando llega, ¿no? Ya con la gangrena ya en todo el dedo, bueno, perdón, con la necrosis ya en todo el miembro inferior y y dicen, ay, es que apenas yo estaba bien en la mañana y de repente se puso así, no, esto ya lleva días y empezó así, pero el paciente le empezó a preocupar hasta que lo vio oscuro, más bien, no cuando se empezó a cambiar de tonalidad, sino ya cuando lo vio negro. Y bueno, la herida necrótica se puede tornar azul, blanco oscuro, abigarrado, es como grisáceo y se puede poner escamoso. Y en fin, como pueden ver, hay muchos síntomas antes de que se dé la necrosis como tal. Este cuadrito se los voy a subir porque actualicé la presentación ahorita. No me gusta subirle las presentaciones antes porque normalmente a último momento les agrego algo súper rápido, pero ahorita se las actualizo en el Classroom. Este cuadrito es para que ustedes lo chequen ya con más calma y que puedan ver la diferencia entre una y otra, entre la fascitis necrotizante y la gangrena gaseosa. También entre la erisipela que vemos que vimos al principio, ¿ok? Por ejemplo, que en la erisipela la hinchazón es de ligera a moderada y en una fascitis necrotizante va a estar muy marcada. Que en una fascitis necrotizante no huele, que la gangrena gaseosa huele horrible. Entonces aquí tenemos algunos diagnósticos algunos signos para diferenciar un diagnóstico de otro. Aquí no le hagan caso a la piomiositis, porque casi no está producida por los agentes que estamos viendo. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta? Gracias. Ok, entonces, como pueden ver, hoy terminamos temprano, así que vamos a ver un caso clínico súper rápido. Necesito que despierten y me pongan en el chat sus respuestas, ¿sale? Para ya dejar que se vayan a disfrutar lo que resta de su domingo.
Tenemos a un recién nacido de 39 semanas de gestación, inicia cuidados intensivos por presentar eritema peribucal que rápidamente se extendió hasta la zona pectoral, o sea, de la boca se fue así hasta el cuello, hasta llegar al pecho. La piel se desprende a la presión superficial, dejando una base de exudado y piel eritematosa. Antecedentes: nacido por parto eutóxico. Parto eutóxico se refiere a todo parto que fue difícil. El cordón umbilical fue pinzado al segundo de nacido. Eso, vean, les ponen estas cosas en los departamentales que dicen, pero es que eso todavía no me lo enseñaron, ni siquiera hemos llevado ginecología, pero solamente es para confundirlos, ¿ok? Aquí lo único que nos importa es que nació por parto. Cuando les pinzan el cordón umbilical demasiado rápido, no se interrumpe bien la circulación y se puede regresar. Entonces, ese bebé puede llevarse bacterias que no le corresponden. Pero bueno, aquí con que ustedes sepan que nació por parto, ya pueden ir pensando. Y madre sin antecedentes de importancia. Entonces, les resumo aquí. Los antecedentes de importancia ya se los dije, es que nació por parto. Lo del cordón umbilical, pues si ya lo hubieran estudiado, también lo tendrían que tomar en cuenta. Esos son sus antecedentes más importantes. ¿Y de qué agente infeccioso están sospechando? Ya no tengo agua. ¿De qué bacteria sospechan si se le desprende la piel a la presión superficial? Dime, Ángel. ¿Podría ser estafilococo? Exactamente. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la enfermedad que tiene este niño específicamente? No dejen a Ángel solo, no sean así. Muy bien, Melanie. Este es el síndrome de la piel escaldada. ¿Y cómo se le llama esto que todos que están viendo aquí? Pues obviamente necesitamos una prueba de laboratorio, ¿no? Pero esto de que la zona eritematosa que se extendió a la zona pectoral y que ahora no solo eso, sino que se le desprende la piel, clásico de la piel escaldada. Y bueno, aquí respóndanme estas dos preguntas. ¿Cómo se llama el signo en el que la piel se desprende fácilmente a la presión superficial? ¿Y cuál es el factor de virulencia que está ocasionando este cuadro clínico de todos los que tienen Staphylococcus aureus? También por ahí lo pueden escribir. Díganme, ¿cómo se llama eso de que ustedes tocan, que les enseñé un video que tocan la piel y se muy bien, Nikolsky positivo, exactamente. ¿Y cuál es el factor de virulencia que ocasiona la piel escaldada? Revisen su apunte. Muy bien, la toxina exfoliativa, porque como les dije, se desprende el estrato granuloso de la piel. Entonces, por eso la piel se desprende con facilidad. Así quiero que piensen, ¿sale? Que relacionen los factores de virulencia con la clínica. No les sirve de nada aprenderse una lista de factores de virulencia y qué hacen y pues ya, ¿no? No tienen que relacionarlo, por ejemplo, con un caso real, casos de la vida real. Y bueno, aquí para qué estudios solicitaríamos, aquí se las respondo yo porque no entramos tanto en el diagnóstico, pues tendríamos que hacer una tinción de Gram. Recuerden, ya para los más adelante quiero que ustedes solitos me respondan. Lo primero que se hace cuando sospechan de una bacteria, claro que no sea una bacteria, una bacteria que no se pueda teñir como una clamidofila, lo primero que se tiene que hacer es una tinción de Gram, ¿ok? Y por ejemplo un Nielsen si están sospechando de una micobacteria. Pero ya quiero que después ustedes me respondan solitos de esto, ¿ok? Porque lo primero que se debe hacer es ver si hay una bacteria presente. Y ¿qué más? También el cultivo, el agar sal-malnitol estaría positivo, la catalasa positiva, la coagulasa positiva, ¿ok? Entonces quiero que vayan pensando de esta forma. Ahorita no les exijo tanto porque sé que vamos empezando, sé que apenas ayer empezó el curso formalmente y no han visto algunos todas las clases, pero chicos los necesito más despiertos, ¿ok?
Entonces, ya con esto terminamos. La siguiente semana les hago un Kahoot para repasar todo esto. Micoplasma y clamidofila no hay mucho que repasar. Son bacterias muy cortitas de las que solamente les puedo sacar 1 o 2 preguntas. Entonces, en ese Kahoot vamos a centrarnos más en las de la piel. Les voy a meter 1 o 2 preguntas de estas dos. Ah, y de tuberculosis también. Que bueno, esa ya la revisamos con el caso clínico. Entonces, chicos que ven las grabaciones, les voy a dejar sus preguntas. Si ustedes estuvieron en clase, las pueden responder. Y como consejo, yo les diría que entren a las clases ahorita en vivo, porque con esto de que ya es presencial, pues ya no tienen tanto tiempo, porque ya también invierten tiempo en transporte, en que tienen horas libres en la facultad. Entonces, a lo mejor ya no hay tanto tiempo como cuando estaban en pandemia. Así que sí les sugiero que entren a las clases presenciales y además, bueno, perdón, a las clases en vivo. Y además, pues pueden aclarar todas las dudas que les salgan. Yo se las respondo por WhatsApp, pero pues es mejor que en el momento de la clase, pues ahí las discutamos y a lo mejor sale otra duda y a lo mejor alguien más tenía esa duda. ¿Ok? Entonces, ya por el día de hoy terminamos y ya de aquí en adelante las clases ya van a ser así. Ya vamos a terminar una media hora, 20 minutos antes. Así que los veo la siguiente semana. Cualquier duda me mandan mensaje. Otra cosa que les quería decir, si tienen dudas de algo que les dijo su profesor y no entendieron, díganme y yo se las aclaro, aunque sea importante o no importante para fines de un departamental. No quiero que se queden con algo que les diga su doctor y no entiendan. Es mejor que lo entiendan, aunque tal vez no sea tan relevante. ¿Ok? Entonces, pues ahí me mandan mensajito en la semana. Les voy a subir también mi horario para que sepan cuándo estoy en la escuela y tal vez no les responda. ¿Sale? Nos vemos y bye. Descansen y disfruten su semana. Muchas gracias.